un nuevo video, un nuevo comentario, un nuevo editorial. Esta vez con algo menos personal y menos de quizás de tratar de defender un punto, tratar de hacer polémica como me dicen que hago. Si en definitiva lo que se dice es simplemente un comentario. Hoy quiero comentarles un texto, un libro bien interesante, bastante antiguo, del año 1964, editado por el Consejo Superior de Institutos Provinciales de la Historia en Santiago. Se trata de una obra histórica, descriptiva y biográfica debidamente separada, como lo señala su mismo autor, titulada Quilpué y Villa Alemana, dos ciudades unidas por la historia, de autoría de don Belarmino Torres. Es este libro que ustedes pueden ver ahí se ve un poquito mejor, este libro, su edición original del año 1964. Un libro que me regalara un gran amigo y que hoy tengo el honor de compartir con ustedes. Investigaciones históricas y biográficas, compilación y redacción a cargo de Belarmino Torres Vergara, miembro del Consejo y autor de 8 trabajos similares en la provincia de Valparaíso, Chile, año 1964. Belarmino Torres es uno de los historiadores locales de la provincia de Valparaíso, de la zona central, y que investigó distintas ciudades, se dedicó a rescatar la historia local, específicamente la historia oral, recopilaba historias orales. Sus libros son recopilaciones de historias que se van sucediendo. No tiene una línea cronológica en la redacción de sus textos, pero sí va generando diversos acápites o diversos capítulos. Los va dividiendo, por ejemplo, por actividad empresarial y nombra lo que se señala en la empresa, personajes y señala biografías de personas, etcétera, etcétera. Así lo va haciendo Belarmino Torres en sus diversos libros. Hay libros sobre Casablanca, sobre Viña del Mar, sobre Quilpué, Villa Alemana, bastantes. Hay un libro de historia de Villa Alemana también separado de Belarmino Torres, donde sale la obra de Óscar Salas, que es una obra bien pequeñita de historia de Villa Alemana. Óscar Salas, que también es un autor de historia local, oriundo de Valparaíso, y que escribiera textos sobre el Belloto y sobre los payasos y los circos que visitaban esta zona. Hay por lo menos 2 textos de payasos, uno que se ha recuperado y espero algún día poder sacarlo a la luz junto con una especie de antología de lo que se ha rescatado de Óscar Salas, porque no todos sus libros han podido ser rescatados. Y bueno, en el texto de Villa Alemana de Belarmino Torres se rescata esa parte de la historia de Villa Alemana hecha por Óscar Salas. También hay una historia de Limache, hay una historia de Quillota y así sucesivamente. También hay otras historias de otros pueblos más al interior. Es un personaje interesante, es una persona que no estudió historia. En ese tiempo no era necesario estudiar historia ni tener la licenciatura. Bueno, hasta el día de hoy no es necesario, pero para algunas personas parece que sí lo es. En ese tiempo las personas que tenían amor o curiosidad por el pasado podían ejercer libremente sin ningún problema. Parece que los blogs en ese tiempo no existían, o los Facebook y todo eso, pero el día de hoy sí tenemos esas pequeños problemitas de repente. Belarmino Torres, en esta obra que trata sobre Quilpué y Villa Alemana, la primera parte se refiere a Quilpué y trata un poco acerca de distintos temas. Él instaura dentro de todo lo que tiene que ver con la mitología respecto a la fundación de Quilpué. Nos va a hablar en sus primeras páginas acerca del primer propietario de Quilpué, el epónimo Rodrigo de Araya. El primer propietario español de las extensas tierras de Quilpué fue el compañero de Valdivia, don Rodrigo Araya, a quien se le cedió el Cabildo de Santiago como un reconocimiento de la brillante labor que desarrollara siendo alcalde de esa ciudad. Este acuerdo tuvo lugar el 26 de abril de 1547.
la historia de la leyenda, que en realidad nunca fue así. Y en nuestros trabajos lo hemos recalcado, que al final en los textos sale que uno de los primeros dueños de estas tierras fue el padre Julián de Landa, que se las comprara al cacique Joan Casquitipay por 4 varas y cuarto de paño azul que el cacique necesitaba para hacerse de una camisa. Por ejemplo, él habla aquí que todos los arayas de Quilpué suceden de Rodrigo de Araya. Con el correr de los años, los arayas descendientes del conquistador de este nombre, don Rodrigo de Araya, que fueron sucediéndose y aumentando de generación en generación, dividieron como es natural la vasta hacienda, a la par que trabajaron sus tierras con un encomiable empeño. Sabemos que Rodrigo Araya no tuvo descendencia masculina, sino que femenina, Úrsula, por tanto el apellido se perdió. Habla acerca de la primera escuela, acerca de la consagración de la comuna, habla sobre el belloto y también hace la mitología, que también la recoge Óscar Salas, también un recopilador de historias orales. Y habla de que durante la conquista española llegó a Chile entre los expedicionarios don Hermenegildo Valencia Vargas, teniente general del ejército español, que tuvo la suerte de conocer este paraje y en el momento la visión de radicarse en él. Para lograr su propósito solicitó al virrey del Perú la concesión y posesión de estas tierras. El virrey accedió a la petición de don Hermenegildo, quien en sus títulos se instaló en el valle. Obviamente Hermenegildo Valencia es un personaje muy posterior, nacido casi a fines del siglo XVIII. Tenemos la partida de nacimiento de Hermenegildo, hermano de Petronila Valencia, fallecido a mediados del siglo XIX, vivió bastantes años, más de 100 años, y fue enterrado en el cementerio de Quilpué, contiguo a la actual parroquia. Mitologías pero es porque no es porque Belarmino Torres las haya querido inventar, sino que simplemente él recogió historia oral y eso es lo que se contaba. Pero lo que yo quiero contarles realmente, o rescatar de esto, es lo que señala Belarmino Torres respecto de Quilpué. Y señala respecto de los molinos, porque ahora uno habla de los molinos y dice, los molinos son de Villa Alemana, y representan a Villa Alemana, la ciudad de la eterna juventud y la ciudad de los molinos. Se le quiso dar ese énfasis en la administración pasada, por ejemplo el alcalde Sabat, que trató de hacerlos como elementos de patrimonio, y que eran patrimonio monumental, y sacó algunos, los trasladó a distintas partes, etcétera. Pero aquí señala Belarmino Torres algo bien interesante. Hay que pensar que esa declaratoria de patrimonio y esa definición de Villa Alemana fue sacada también de Belarmino Torres. Antes de nacer la aldea llegaron a Quilpué los primeros molinos de viento. Después, a medida que creció el número de pobladores, creció también el número de molinos, herramienta necesaria para el diario vivir y la prosperidad del terruño. Con razón dijimos en nuestra obra editada a principios de 1954. He llegado hasta la cima de esta hermosa colina para deleitarme desde aquí con los panoramas incomparables de esta privilegiada tierra de Quilpué. Todo brilla a la distancia, todo es luz y poesía, que se desparrama y sublimiza los paisajes. Pero ¿qué es aquello que aquí, allá y acullá se levanta como eterno vigía del espacio? Molinos, amigos, molinos. La mayoría inmovilizados, durmiendo el sueño eterno, por no ser ya necesarios. Otros en rítmico movimiento arrancado desde abajo, las notas armoniosas de una canción de aguas azules que harán florecer los rosales y los huertos ansiosos de fruto maduro. Joaquín Eduardo Bello nos decía en una ocasión: Quilpué es el pueblo quijotesco de los molinos abandonados. Cervantes lo hubiese amado. Miren, la ciudad de los molinos. Quilpué era recordado por los molinos. ¿Y por qué? Porque los molinos eran la forma de obtener agua de una manera más fácil. Sacaban agua de los pozos, iban bombeando el agua de los pozos. No había, obviamente, agua potable, no habían ductos, etc. Los molinos servían para eso. ¿Y Villa Alemana por qué se quedó con los molinos? Porque Quilpué evolucionó antes. Quilpué obviamente era la ciudad cabecera, Villa Alemana pertenecía a Quilpué. Entonces, como Villa Alemana pertenecía a Quilpué, pero Villa Alemana era un territorio anexo, suburbio
rural, podría decirse. La ciudad estaba en Quilpué. Entonces la ciudad evolucionó un poco más rápido. Y al evolucionar un poco más rápido, los molinos fueron quedando de lado y se fueron, obviamente, sacando, se fueron destruyendo, se fueron cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Villa Alemana, que era la parte más rural, quedó con molinos porque no tuvo agua potable, sino que muy adentrado al siglo XX. Quilpué lo tuvo antes. Quilpué tuvo mucho antes agua potable, por tanto los molinos dejaron su función mucho antes. Ya en 1954, Belarmino Torres dice que ya los molinos son elementos que están ahí de decoración. Pero a Villa Alemana todavía le faltaba agua potable y los molinos se seguían usando. Recordemos que Villa Alemana es muy posterior a Quilpué, es una ciudad del siglo XX. En cambio, Quilpué ya es una ciudad que viene proyectada por el testamento de Petronila Valencia. Después de 1820 empieza a ser delineada por Petronila Valencia y su ejecutor, que es Antonio Jesús Valencia. Entonces, a veces esta imagen que se le quiere dar a Villa Alemana como la ciudad de los molinos parece no ser tal, no tiene un fundamento histórico. Por lo menos Belarmino Torres lo discute. Como les decía en otros videos, la historia es para dialogar, para compartir, para generar comentarios. Simplemente un detalle para poner, no para criticar al otro lado, sino que para ponerse a pensar y decir, ¿será realmente una ciudad de los molinos? Por ahí hay otros documentos que hablan, por ejemplo, de Placilla, como la ciudad de los molinos, porque había muchos molinos en el sector de Placilla, ahí en lo alto de Valparaíso. La Placilla de Peñuelas, llena de molinos, una aldea de molinos. No es una característica de una ciudad. Que hayan quedado, sí es una característica. Pero que sean una característica de la ciudad por ser la única, no lo es. Quizás porque los conserva, por ahí puede ser. Pero la verdadera ciudad de los molinos en este sector, que es el sector del Valle de Quilpué, es Quilpué. Así por lo menos lo entiende Belarmino Torres en esta obra Quilpué y Villa Alemana del año 1964 y que hoy les quería comentar. Ojalá les haya gustado este comentario. Bueno, vamos a ver si puedo seguir sacando algunos libros de acá atrás e ir viendo lo que va sucediendo y algunos textos que se puedan compartir y que sean interesantes de ir reconociendo y que nos vayamos acercando cada vez más a una visión más crítica y más dialéctica de la historia local.